Muy buenas tardes. Antes que nada quisiera felicitar a todas las mujeres por su Día Internacional. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Quisiera platicar un poquito sobre lo que es el feminismo y a pesar de que no es una lucha de clases, definitivamente nosotros damos o estamos obligados a dar el apoyo a esa lucha, como cualquier otra lucha por los derechos que existe, porque solo con la fuerza puedes obtener derechos. Los derechos no te los da nadie. El feminismo como tal ha sufrido varias etapas. Con seguridad podemos hablar de tres de ellos, prácticamente todos en el siglo XIX. Este movimiento surge como una lucha en contra de lo que se conoce como el patriarcado. Pero ¿qué es el patriarcado y cómo surge? El mundo se desarrolla según el avance de sus medios de producción y cuando la riqueza se acumula llega la necesidad de la herencia, de entregárselo a tus hijos. Y por cómo se distribuye el trabajo en la sociedad, el hombre es el que acumula la riqueza, es el cazador, es el guerrero. Por lo tanto es el hombre y es la línea varonil la que empieza a transferir y heredar sus bienes. Pero ¿cuál es el problema? Es muy fácil darte cuenta de quién es la madre de alguien. Tú la viste durante 9 meses embarazada y de repente aparece ese ser humano, ¿no? Sin embargo, antes era muy difícil de comprobar quién era el padre. Y la forma más fácil de asegurarte que tú seas el padre es encerrando a la mujer. Podríamos decir que la esclavitud de la mujer duró más que la esclavitud en sí, como una etapa del desarrollo. Pero veamos cómo se dio la historia de la lucha. Antonio Gramsci decía, para que la idea de un grupo oprimido florezcan, deben convertirse en la idea de toda la sociedad. Pero como la mujer estaba oprimida, no tenía acceso a la educación, no tenía una voz, de la antigüedad se escuchan más bien voces varoniles. Platón, por ejemplo, decía que en realidad la mujer tiene capacidad. Y si tiene la capacidad, por ejemplo, de ser filósofa o ser guerrera, ¿por qué no serlo? Y recordemos que en la utopía ideal de Platón, los que deberían de gobernar son los filósofos. Por lo tanto, podemos sumar 2 más 2 y darnos cuenta que en su idea la mujer en teoría podría ser inclusive hasta gobernante. Pero después llega Aristóteles y voltea todo de cabeza. Llama a la mujer ser insuficiente, ser inferior, etcétera, etcétera. En la Edad Media aparece una oportunidad para la mujer. Se crean los monasterios. Sí, estamos hablando de un yugo religioso, sin embargo es un órgano que protege a la mujer que se hizo monja. Y por otro lado tenemos que la mujer dentro de ese monasterio ya tiene la posibilidad de estudiar, porque muchos monasterios tenían libros, tenían bibliotecas. Así llegan a nosotros los escritos de Cristina de Pisa. Ella escribió un libro donde en una ciudad se reúnen las mujeres más famosas de la historia y platican de sus situaciones. Así llegamos a la edad de la Iluminación, donde Voltaire, Montesquieu ya hablan de un inicio de la lucha de la mujer. Pero ya los movimientos feministas surgen en el siglo XIX, en los años 30, donde Carlos Fourier, un comunista utópico, crea la palabra del feminismo. Liberales como John Stuart Mill también defendían los derechos de la mujer. Inclusive personajes como Richard Wagner, quien era un popularizador del racismo, también habla a su manera de los derechos de la mujer. Pero ¿por qué en el siglo XIX? El desarrollo del capitalismo trae la necesidad de integrar a la mujer como mano de obra. Y cuando la mujer se integra a la sociedad, también empiezan a necesitar de algunos derechos. En la producción de mercancías existe un acuerdo oculto. En ese intercambio del dinero y el producto, existe una ley que se rige a través de la oferta y la demanda. Por lo tanto, los participantes de ese acuerdo pues deben ser iguales para que esto funcione. Y así es como la mujer se hizo económicamente en el capitalismo igual y dejó de ser sirviente en la casa.
En los años 30 llega la primera ola del feminismo con los sufragistas. La mujer económicamente igualitaria al hombre también ya quiere el derecho de bienes separados. O sea, si el hombre tiene bienes, la mujer también debe tener bienes. Por lo tanto, ya quiere elegir a quién la va a gobernar y, por qué no, inclusive quiere ser elegida. Y inicia en todo el mundo esa lucha. Estamos hablando de que en la Unión Soviética ya desde el 17 la mujer tenía el derecho al voto. En Europa apenas en los años 30 empezaba ese proceso. O sea que en la primera ola del feminismo la mujer obtiene algunos de los derechos jurídicos. Sin embargo, el tiempo pasa y los que siguen sentados dirigiendo son los hombres, los que siguen siendo los ricos son los hombres, y así en los años 60 del siglo XIX llega la segunda ola del feminismo. Llega con Simona de Beauvoir y con el existencialismo. Como una mujer no se nace, en una mujer se convierte. Y se convierte según los estereotipos que tiene la sociedad de la mujer. No estamos hablando de que la mujer esté en contra siempre de esos estereotipos. Podemos ver inclusive hoy cómo la mujer a veces sola se comporta y se viste de esos estereotipos. La mujer puritana, la mujer que no sale de casa, la mujer que es muy obediente, la mujer que le hace caso al marido. Sin embargo, sabemos que es la sociedad la que le dijo a esa niña que para ser una buena mujer debe ser obediente al marido. Si no, es una mala mujer. Y en su tendencia hacia ser alguien bueno, hacia el bien, sola se adjudica esos estereotipos. Y como la mujer es la antagonista del hombre, recordemos todas las historias bíblicas donde la mujer es la que tiene la culpa de haberle dado a probar la manzana a Adán, etcétera, etcétera, pues el hombre se adjudica todos los rasgos positivos, dejándole los rasgos negativos a la mujer. Por ejemplo, el sexo débil, etcétera, etcétera. 30 años después, en 1890, llega la tercera ola feminista. Resultó que todas esas brillantes ideas de los derechos jurídicos de la mujer, de la reinvención de la mujer de las primeras olas, era dirigida desde la posición de una mujer blanca hacia otra mujer blanca. Y en la tercera ola empiezan a sonar las voces de otro tipo de mujeres. La mujer esclava, la mujer de color, la mujer de otro estatus social, y ya con el capitalismo desarrollado prácticamente, hablando de la mujer proletaria. Este problema sigue existiendo inclusive en el feminismo de hoy. Es por eso que no podemos hablar de una cuarta ola. Este problema no se ha resuelto y la única solución que se encontró hasta la fecha es la lucha de clases. Por lo tanto, es imposible hablar de un feminismo sin hablar del feminismo de Carlos Marx. Aquí llegan, por ejemplo, nuevas feministas, como por ejemplo Alexandra Kollontai, que antes de ser feminista obviamente era comunista. Ella escribió el libro Fundamentos Sociales de la Cuestión de la Mujer. Ella fue la primera diplomática y curiosamente una diplomática en México. Ella cuenta en su libro algunas de sus vivencias. Por ejemplo, una vez estuvo en una reunión de grupos luchadores por los derechos de la mujer, diversos grupos, y por ejemplo esos grupos terminaron la reunión creando un eslogan: mujeres de todos los países y clases unidos. Y en ese libro ella hace una crítica a esa postura. ¿Por qué? Una mujer feminista capitalista, burguesa, obviamente que no va a querer desmantelar el capitalismo. Lo que ella va a querer, por lo que va a luchar, es por una cantidad igualitaria de las sillas en el gobierno para poder seguir explotando con los mismos derechos que el hombre. Una igualdad de derechos para la explotación al proletariado. Y esa postura choca directamente con una mujer feminista que es proletaria. A la mujer proletaria no le importa quién es el que le quita su plusvalía. No tiene importancia si la oprime un hombre o una mujer.
Kalantay escribe: a nosotros, a los comunistas, nos echan en cara de que queremos destruir el instituto de la familia, pero es el capitalismo quien realmente destruye ese instituto. Fue con la industrialización cuando, igual que un hombre, una mujer se tuvo que ir a trabajar al campo, a la fábrica o hoy a donde sea. Esta idea de una familia grande, en algunos países una idea milenaria, ¿no?, fue destruida precisamente por el capitalismo, porque pues ya se convirtió en la idea de una pareja que agarra una casita, que todo el día trabaja, que los niños estudian casi por su cuenta y por la noche apenas se ven para, no sé, hacer la tarea, cenar y dormir. Es en lo que se ha convertido en la familia en este régimen económico. El feminismo de la tercera ola habla mucho de las libertades idealistas. Por ejemplo, el amor libre. ¿Pero acaso una proletaria tendría esos derechos? En segundos perdería sus garantías. Pronto estaríamos hablando de madres solteras, mujeres que apenas pueden mantenerse, y esa idea del amor libre, que tanto hablan las mujeres pudientes, pronto se convertiría inclusive hasta pues, en prostitución. Entonces, ¿qué? ¿Ya no podemos hablar de feminismo porque no podemos hablar de derechos igualitarios para todas las mujeres? Pues solamente en una sociedad donde el Estado pueda encargarse de las necesidades básicas de todas las mujeres, podríamos hablar de una mujer libre. Y eso precisamente intentó hacer el socialismo soviético. En todos los trabajos había loncherías, en todas las universidades, en todas las escuelas, todo por el hecho de que la mujer, la que lo quisiera, no tenga que ver ya con la cocina en casa. O por ejemplo la educación de los niños. Después de estudiar en la escuela, las escuelas gratuitamente le ofrecían a los niños cursos, ya sea deportivos, ya sea culturales, artísticos, para que si tú quisieras pudieras quedarte hasta la noche en la escuela. Yo, por ejemplo, cuando estudié en la Unión Soviética, iba a todo tipo de cursos. Mi mamá trabajaba y yo tranquilamente iba a cursos de ajedrez, cursos de dibujos, cursos de música, cursos de deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso era no nomás para que la mujer pudiese trabajar, también era para que la mujer pudiera desarrollarse individualmente. También podía ir a cursos, podía ir a estudiar, mientras que sus hijos se educaban. Existe la noción de que una mujer tiene los instintos para educar correctamente a sus hijos, pero no es así. Como en cualquier cosa, existe gente experta, preparada, y gente que no. Desde construir una barda, hacer una herramienta o educar a un niño. Karl Marx decía que la liberación de la mujer solo era posible en la liberación de las clases, en la lucha de clases. Y la lucha de clases solo era posible junto a la liberación de la mujer. Yo los invito a leer las memorias de Kalantay. También está en español porque pues trabajó en México. Las mujeres que hoy se les adjudica al movimiento feminista, las más importantes, pues todas eran comunistas, desde Frida Kahlo hasta Angela Davis. Ella decía que los proletarios tienen intereses comunes, pero que la mujer proletaria tiene una capa extra de intereses, como por ejemplo la opresión en casa, que se inhiba, o por ejemplo la cuestión biológica de que el hombre es físicamente más fuerte, por lo cual necesita obtener trabajos adecuados para ella, o lo que ya hemos platicado, de que en el embarazo existe el interés de la mujer de que se le cuide más médicamente, económicamente. Por ejemplo, aquí en Rusia, a pesar de que ya pues más de 30 años pasaron
de que cayó la Unión Soviética, aún quedan algunos logros socialistas, como por ejemplo hasta la fecha la madre recibe su sueldo hasta que el niño cumpla, no va a trabajar, pero recibe el sueldo hasta que el niño cumpla año y medio. Y el lugar de trabajo se queda guardado para ella para que ella regrese. Y puede quedarse otro año y medio más hasta que el niño cumpla 3, con el derecho a ese trabajo, a ese puesto, y con la mitad del sueldo. Yo creo que es muy poco, pero algunos países en Latinoamérica sabemos que eso solo podría soñarse. Por lo tanto, como decía Angel Davis, en una sociedad donde uno es oprimido, es oprimida toda la sociedad. Quiero felicitar otra vez a todas las mujeres con su día. Quiero agradecer a las feministas por la lucha. No hace mucho leímos aquí en Moscú y lo publiqué sobre los logros respecto a los abortos en México, logros feministas, y desde luego hacer una invitación hacia la lucha de clases, que es donde todo lo que se pretende lograr en el feminismo, todo eso solo se puede lograr en la lucha de clases. Y no nomás el feminismo, las cuestiones étnicas, la lucha por los indígenas, por la gente de color, la gente LGBT, todos los problemas solo pueden resolverse cuando el entorno no sea un negocio. Inclusive salvar el planeta y todo lo demás. Así que, otra vez, feliz 8 de marzo, mujeres, fuerza y bienvenidos al canal, suscríbanse. Y hay que seguir luchando juntos para cambiar este mundo.